Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Señor Jesús. Digno eres, Padre. Buenos días, mis hermanos. Santo es el Señor. Quisiera, gloria a Dios, compartir esta palabra, esta parábola, gloria a Dios, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 en adelante. Dice, algunos que confiaban, dice, parábola del fariseo y del recaudador de impuestos o del publicano. Dice, algunos que confiaban en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santo es el Señor. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santo es el Señor. Hermano, en esta parábola, gloria a Dios, podemos ver cómo Jesús hace una comparación y trae, gloria a Dios, una parábola, trae una enseñanza. Dice que las parábolas son historias reales son una historia real, terrenal, para traer una enseñanza o tienen un significado espiritual. Aquí vemos cómo Jesús, conociendo los corazones de las personas y conociendo las intenciones de los corazones y de los pensamientos de las personas, Él se daba cuenta cómo habían personas que se enaltecían, que estaban confiados en todas las cosas, las buenas obras que ellos hacían. Y en este caso, gloria a Dios, dice aquí, gloria a Dios, que Él, dice así, que algunos que confiaban en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. O sea, que despreciaban a los demás, confiaban en sí mismos. Ellos tenían toda su confianza puesta en su yo, en su ego, en que ellos hacían, en que ellos no hacían, en que ellos practicaban ciertas costumbres o ciertas prácticas que a la verdad tenían cierta reputación de santidad, pero no era, gloria a Dios, lo esencial, o no tenía tanta relevancia delante de Dios, porque la misma parábola nos enseña. Y vemos a estas personas como ellos se sentían justificados delante de Dios por estas cosas. Pero entonces, hermano, como ellos también juzgaban a los demás porque no eran igual a ellos. Y eso es una práctica, hermano, que la vemos día a día y la vemos en la iglesia en general. Vemos cómo hay denominaciones que se levantan unas con otras. Vemos cómo hay denominaciones, hermano, que están divididas porque por el simple hecho de que practican cosas diferentes que a la verdad no tienen un significado espiritual, pero tampoco tienen esa relevancia con respecto a la salvación que
que realmente pasaría a un tercer plano. No son prioridades, no son fundamentos, básicos para la salvación, no son fundamentos básicos del Evangelio. Pero vemos cómo hay hombres, hermanos, que ponen su confianza en este tipo de cosas, queriendo santificarse más, queriendo presentarse más santos y más justos delante de Dios. Y Jesús le dice, gloria a Dios, trae esta enseñanza, trae esta parábola, y dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Hermano, eso es fuerte, es una palabra fuerte. Dice que se creían justos y despreciaban a los demás. El desprecio, miren, Jesús dijo, gloria a Dios, que toda la ley se sostenía en estos dos grandes fundamentos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y estas personas que se creían justas estaban despreciando a los demás, o sea, estaban despreciando al prójimo porque no compartían ciertos puntos con ellos, porque no practicaban de repente lo mismo que ellos practicaban. Y ellos lo despreciaban. Dice la palabra literalmente que ellos despreciaban a los demás. Los fariseos despreciaban a los publicanos, porque ellos tenían una percepción de que los fariseos, de que los publicanos se iban a perder, no estaban justificados delante de Dios, estaban mal porque ellos, gloria a Dios, a la verdad, habían algunos que robaban, que de repente, gloria a Dios, engañaban, pero no todos eran así. Entonces lo meten en un grupito, lo meten en un círculo. Pero donde yo quiero llegar es, gloria a Dios, y donde la Biblia me está llevando es que no podemos despreciar a los demás porque no compartan nuestros ideales, porque no compartan o practiquen ciertas cosas que nosotros practicamos. Y aquí hay una enseñanza donde ya el fariseo, donde ya el cristiano viola la ley divina de Dios, que es el amor al prójimo. Pablo dice que debemos de soportarnos los unos a los otros, que debemos de buscar, de estar unidos en el vínculo de la paz. Santo es el Señor. Y que sí hay que ponerse de acuerdo. Santo es el Señor. Pero hay cosas que son triviales, que no son de tanta prioridad ni tienen tanta relevancia con respecto a la salvación, para nosotros dividirnos, para nosotros quebrantar una relación, porque recordemos que todos le servimos a un mismo Dios. Santo es el Señor. Y no estoy hablando, hermano, del ecumenismo, de que tenemos que relacionarnos con todas las iglesias y hacer una sola iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermano, de diferencias dentro incluso, hermano, de las mismas denominaciones. De la misma denominación hay divisiones dentro de la misma denominación. Hay separaciones. Hay personas que se sienten más justas que los otros, que se sienten más justificados delante de Dios, que se sienten más santos que los otros, dentro de las mismas denominaciones. Santo es el Señor. Y Jesús les contó esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Uno era fariseo y el otro era publicano. Pero los dos eran judíos, los dos eran israelitas, eran del mismo pueblo. Santo es el Señor. Uno practicaba la religión farisea
era del grupo de los fariseos, el otro a lo mejor aún ejerciera la labor de publicano, podía ser que practicara también, era simpatizante del fariseísmo, amén, o podía ser que era practicante, gloria a Dios, de los saduceos, o a lo mejor era de la fila, gloria a Dios, del judaísmo solamente. Pero dice que él era publicano, y cuando habla de publicano era que ellos, generalmente los publicanos, como eran recaudador de impuestos, la mayoría eran ladrones, eran personas, gloria a Dios, ávaros, eran personas, gloria a Dios, que tenían esa fascinación y ese amor por el dinero. Pero este hombre, este publicano, lo vemos metido en la iglesia, hermano, lo vemos metido en el templo, orando y clamando a Dios. O sea, los dos están en la misma condición. Están dentro del templo de Dios. El fariseo, como era devoto, como él se vestía, de repente con esa pureza, de que él practicaba el fariseísmo, de que él era devoto a las tradiciones, de que él practicaba lo que era el ayuno, lo que era, gloria a Dios, el diezmo. Él daba diezmo de todo lo que conseguía. Él no le robaba a Dios. Pero tampoco esta persona, en vez de ayunar una sola vez a la semana, como de repente estaba estipulado en la ley que había que hacer un ayuno por semana, él hacía 2 ayunos, hermano. Él se jactaba de eso, del que él ayunaba 2 veces a la semana. Él se jactaba de eso. Pero también vemos cómo este hombre se jacta de su buena costumbre, de su buena educación. Dice que él no le hacía daño a nadie. Él, gloria a Dios, él dice que él, gloria a Dios, él no era ladrón, no era malhechor, no era adúltero. Él no era una persona que tenía buenas costumbres, tenía buena educación. Moralmente hablando, este hombre no tenía una cola que le pisara. Era un moralista, por decirlo así. Practicaba todo lo moral. Era una persona intachable. Y él se jactaba de estas cosas. Él se jactaba de estas cosas. Pero vemos cómo Jesús le habla a ellos y le pone una enseñanza y le trae a colación el fariseo y el publicano. Y le dice que este hombre hablaba con sí mismo y él se jactaba: Señor, te doy gracias porque yo no soy ladrón, porque no soy malhechor, porque no soy adúltero, porque no soy aún como este publicano, como este recaudador de impuestos. Y él está juzgando al recaudador de impuestos, el publicano. Él lo está juzgando. De repente por su apariencia, de repente por su manera de vestir, de repente porque él no practicaba lo que él practicaba, de repente, hermano, porque él tenía una percepción, un concepto del publicano, que él entendía que todos los publicanos hacían eso. Y ahí encasillamos, hermano, el evangelio. Y limitamos el evangelio a puras prácticas. Limitamos el evangelio a puras tradiciones. Y el evangelio es más que eso, hermano. El concepto, el objetivo del evangelio es más que tradiciones, es más que meras prácticas día tras día. El evangelio, hermano, es el cambio de tu mente, es renovar tu mente a la mente de Cristo, es abandonar, es reconocer cuál es tu verdadera posición delante del Dios Altísimo. Esa es una de las esencias del evangelio. Uno de los objetivos del evangelio, hermano, es predicarle a las personas, concientizarlas para que tengan un verdadero arrepentimiento, para que tengan un arrepentimiento genuino, con convicción.
no por prácticas, no por tradiciones, no por costumbres, sino que nosotros entendamos realmente el Evangelio de Cristo Jesús, qué implica seguir a Cristo, qué implica, gloria a Dios, cuál es nuestra posición delante de Dios, reconocernos que nosotros necesitamos una intervención divina para poder presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga, hermano. Y esa intervención divina fue la muerte vicaria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es lo que nosotros tenemos que predicar, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a la persona, que nosotros no podemos depender de las obras, porque dice la Biblia que la salvación no es por obra, sino por gracia, para que nadie se vanaglorie de ella. Y este fariseo se encontraba vanagloriado, se encontraba, se estaba jactando de esas obras que él hacía. Este fariseo se encontraba, él se sentía justificado delante de Dios porque él era tan bueno, porque él no hacía nada, porque él practicaba todas las leyes y reglamentos de la congregación. Hermano, ese hombre estaba delante de los hombres. Este era el mejor creyente que había. Delante de los hombres, él era el mejor creyente, el más ejemplar. Mas sin embargo, Dios que escudriña los corazones, Dios que conoce las intenciones y los pensamientos de la persona, sabía que este hombre tenía un pecado. Y un pecado, hermano, que pasa desapercibido delante de los hombres, porque era el pecado de la altivez de espíritu. Este hombre tenía un pecado producto de la desobediencia, que es la altivez de espíritu. Él no reconocía, él no se jactaba de decir: mi vida depende de Cristo Jesús, mi vida depende de la misericordia de Dios. No, él entendía que él era mejor que los otros porque él practicaba el moralismo, porque él tenía buena educación, porque él no robaba, no mataba, no era malhechor, no era adúltero, no era fornicario. Él juzgaba a los demás según su libro, según su ley, según sus estatutos, según su reglamento. Él juzgaba a los demás. Para él, todo el que no practicaba lo que él hacía, lo que él practicaba, era un pecador. Estaba mal delante de Dios. Y algo, hermano, de donde nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de esas cosas, hermano. Porque eso es altivez de espíritu. Cuando nosotros tenemos mayor concepto de nosotros mismos que del que debemos tener, estamos practicando lo que es la altivez de espíritu. Santo es el Señor. Dios no nos mandó a juzgar a nadie, sino que nos escudriñemos a nosotros mismos, que veamos primero la viga que tenemos en el ojo y luego vemos la paja que tiene el otro. Él nos manda a cuestionarnos, a escudriñarnos, a confrontarnos con la palabra de Dios, para que podamos encontrar la verdad, la justicia de Dios, el carácter de Dios, y podamos aferrarnos y seguir ese camino. Que podamos, gloria a Dios, encontrar cuál es la santa y divina voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero este fariseo tenía una altivez de espíritu tan grande que él no estaba enfocado en eso. Él estaba enfocado en jactarse y darse ese bombo, darse esa payola de que, wow, Señor, yo soy mejor que todos aquellos, aún más que este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Él se jactaba de eso, hermano.
Pero Jesús dice, mas sin embargo, este publicano, este recaudador de impuestos, estando aún lejos, dice que él no se atrevía a levantar ni siquiera su rostro. Él solamente se humilló delante de Dios y dijo, ten compasión de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque no merezco ni siquiera atar los cordones de tus zapatos. Porque no soy digno de ti, Señor, porque soy un pecador. Porque constantemente peco con mi mente, con mi corazón, con mis actos. Pero yo sé que mi Redentor vive y que del polvo Él me levantará, porque mi confianza está en Cristo Jesús. Que soy un pecador, pero si me humillo y me arrepiento de corazón, dice la palabra que Él no va a desechar un corazón contrito y humillado. Que si me arrepiento y me aparto del pecado, Él me va a recibir con los brazos abiertos. Este publicano reconocía cuál era su verdadera posición delante de Dios. Y la Biblia no dice, Jesús nos relata si este hombre ayunaba, si este hombre diezmaba, si este hombre, gloria a Dios, él robaba, mataba o hacía lo que sea. La Biblia no registra eso, hermano. Pero por el contexto cultural sabemos que los judíos se le enseñaba desde pequeño el ayunar, el diezmar. Se le enseñaban los valores. Y este hombre que está en el templo orándole al Dios Todopoderoso es porque este hombre no era una mala persona. A lo mejor este hombre, hermano, ayunaba 2 veces a la semana, quizá 3, quién sabe. A lo mejor diezmaba de todo lo que conseguía. A lo mejor el hermano ni era fornicario, ni era adúltero, ni hacía ninguna de estas cosas. Pero él no se jactó de eso. Él no utilizó sus buenas obras como excusa para presentarse delante de Dios aprobado como credenciales. Él no presentó sus buenas obras como credenciales. Él no presentó su práctica, su religiosidad, su devoción. Él no la presentó como credenciales para él presentarse y justificarse delante de Dios, sino que él reconocía que él era un pecador. Que santo solamente es Dios. Que santo solamente es Cristo. Que santo solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano. La Biblia relata que delante de Dios hay serafines que se cubren su rostro, que se cubren hasta sus pies, hermano, delante de la santidad de Dios. La santidad que hay en Dios es tan fuerte, es tan resplandeciente, hermano, que aún los ángeles que están allí creados para adorar a Dios, esos serafines que están allí para adorar a Dios, tienen que cubrirse los pies, tienen que cubrirse el rostro delante de la santidad de Dios. Hermano, no hay una obra, no hay una buena obra, no hay una buena conducta que pueda justificarnos delante de Dios. No lo hay. Necesitamos reconocer fielmente de cuál es nuestra condición delante de Dios, hermano.
reconocer que somos pecadores, pecadores redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y Jesús ve la actitud de este hombre y dice, versículo 24, dice, les digo que este y no aquel, refiriéndose al fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo aquel que se enaltece, que pone su confianza en sus buenas obras, en sus buenas conductas, en sus prácticas, en su religiosidad, hermano, y se acomoda en ellas y la utiliza como una credencial para presentarse delante de Dios, dice que se enaltece, dice que no será justificado. Mas sin embargo, el que se humilla, el que no utiliza estas cosas como credenciales, sino que se presenta delante de Dios, humilde, humillado, este será enaltecido. Hermano, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Y pidámosles al Señor Jesús que sea Él guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Que nos ayude a poder entender cuál es su santa y divina voluntad, para que la pongamos en práctica. Y que nuestro arrepentimiento sea genuino, de corazón. Sea, hermano, de corazón. Ayúdanos, Señor, a no ser religiosos, sino a ser creyentes a tu palabra, a ser buenos y verdaderos cristianos. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta el próximo episodio de Reflexiones Bíblicas con el hermano Edwin Martínez. Shalom. Dios le bendiga.